Todos tenemos un canal que cruzar, el canal de nuestra vida. Este podcast está hecho para escuchar tu historia, para entender perfectamente bien cuál ha sido el canal de tu vida, que has venido transitando hasta el día de hoy para ser la mejor versión de ti mismo. Queremos compartir historias. Aquí los protagonistas son las historias, no son los personajes. Yo soy Patricia Guerra y este es el canal de tu vida. Un espacio para hablar de diferentes cosas, para hablar del mar, para hablar de la mente, de momentos donde vives cosas que te hacen crecer como ser humano, que te hacen ser esa persona que en algún momento se vuelve un faro para otras personas, donde encuentras un lugar para compartir tu historia, para compartir tu vida y que al final del día hace que trasciendas de una manera diferente. Bienvenidos, este es nuestro primer cruce. La primera vez que toqué el mar, la verdad de las cosas es que no fue con una meta, sino fue completamente distinto. No era un día común, no era un día de playa, no era un día donde te quitas las chanclas y empiezas a nadar del otro lado. Tampoco era un juego. Era un lugar silencioso en donde me encontré conmigo misma, donde entendí que al final del día ese era el espacio que siempre me iba a acompañar durante toda mi vida. Encontré un gran tesoro que me hizo crecer, que me hizo trascender, pero que me hizo conocer muchísimo más a Patricia Guerra. Yo no nací siendo una nadadora de aguas abiertas. Nací siendo alguien que tenía curiosidad por la vida, curiosidad por ese gran maestro que es ese gran océano. Me hice brazada a brazada, caída tras caída, con horas infinitas de entrenamiento, cuando simplemente nadie me veía. ¿Qué se siente cruzar un canal de la Mancha? No es el cruzar el canal de la Mancha, no es tocar la piedra, no es ganar la medalla olímpica. Cruzar un canal de la Mancha es 2 años de entrenamiento. 2 años de entrenamiento donde tienes que estar dispuesto a comer, desayunar y cenar exactamente lo mismo durante 2 años, donde tienes que estar dispuesto a bañarte todos los días con agua fría, hacer meditaciones en hielo, ubicar un centro de entrenamiento que te exija todos los días, demostrar de qué sí eres capaz. No empezó el día que toqué el agua, empezó años antes, con dudas, con lesiones, con miedos, donde a un nivel muy inconsciente yo sabía que estaba entrenando para un gran cruce, para diferentes razones, para poner el nombre de mi país muy en alto, para trascender de una manera diferente en este gran país México y donde te templa el espíritu, donde son los momentos cuando dices, aunque esto no esté bonito, aunque esté cansada y aunque tenga frío, yo voy a llegar del otro lado. Bueno, la motivación viene de adentro, ¿no? Yo muchas veces he estado dando conferencias y de repente la gente me dice, ok, está padre, ¿no? Pero, a ver, dime algo que me motive. Y es cuando dices, no, o sea, la motivación está en el canal de tu vida, la motivación está en ese canal que has venido cruzando. Ahí están los para qués. Vale la pena cruzar un canal de la Mancha o cruzar el canal de la vida que todos los días cruzas. La motivación es algo que te mueve, la motivación es algo que te saca de tu zona de confort. No necesariamente algo positivo en tu vida. Si tú estás en una relación tóxica, si tú estás en una situación donde te descubres que realmente no eres feliz, entonces es donde esa motivación va a ser la que te muevas del lugar, inclusive hasta físicamente. Esa motivación está dentro de ti, está en ese espejo retrovisor que te exige ver el canal de la vida y puede estar hacia adelante. Puede ser un reto que tengas, puede ser algo que construyes todos los días, puede ser algo que te mueva todos los días a dar un paso, una abrazada a ese gran sueño. Pero incluso en esa motivación que está enfrente y que la persigues todos los días, que al final del día también le puedes decir sueño, se vuelve algo que te hace avanzar, que te da certezas
y que te da las razones por las cuales vale la pena todos los días salir y demostrar que sí eres. La motivación puede ser inclusive si le quitas esa carga emocional, que yo siempre he dicho que la carga emocional le hace mucho daño a todos los seres humanos. Si le quitas esa carga emocional, esa motivación puede ser demostrarle a la gente de lo que eres capaz, o demostrarle a la gente que cree que no eres capaz de hacer algo, que eres capaz de hacer eso, y todos esos adversarios o enemigos que los considerabas en algún momento de tu vida se vuelven tus grandes aliados y te impulsan todos los días a estar donde tienes que estar. No es un tema físico, no es un tema que sea algo que añores físicamente, sino es algo que vive dentro de ti. Es algo que te recuerda posiblemente a qué veniste y de qué manera quieres trascender todos los días y pasar a la historia de tu propio canal de vida o pasar a la historia de un país. La vida está llena de canales invisibles. Esos canales los hemos venido cruzando a lo largo de toda nuestra vida. En algunos hay tristeza, hay soledad, hay un fracaso económico, una enfermedad diferente, un cambio profesional o simplemente la incertidumbre. Esa soledad que he aprendido yo a volverla a un estado de ánimo. Un estado de ánimo en donde de repente me meto, estoy unos días y salgo. Salgo a ver lo que sí tengo, salgo a valorar lo que sí tengo y a entender perfectamente bien que puedes como ser humano brincar de un estado de ánimo a otro y que al final del día eso también es el canal de la vida que cruzas todos los días. No sabemos muchas veces cómo empezarlo, y te voy a decir algo, lo aprendí en el mar. En el mar aprendí muchísimas cosas. Cerca de 85,000 brazadas de Inglaterra a Francia enseñan muchas cosas y te puedo decir que hubo cerca de 85,000 enseñanzas en mi vida. Nadie está listo para dar la primera brazada. Nunca. Comienzas, tú decides cuándo empiezas a darla y aunque no te sientas capaz, estás donde tienes que estar. Realmente cruzar el Canal de la Mancha, volverme la tercera mujer mexicana en lograr ese cruce, venía de historias difíciles. La anterior mexicana mía había fallecido a las 4 horas de travesía. Era una historia difícil para mí, para mi familia, para Daniel, mi hijo, que en ese entonces tenía 2 años. Y sin embargo, decidí enseñarle a Daniel cómo se perseguían los sueños, cómo se aterrizaban y cómo un día llegaba el momento en el que persiguiendo genuinamente ese sueño con un equilibrio físico, mental y espiritual, llegabas a trascender y llegabas a apostarle y a convertirte en el principal patrocinador de tu sueño. Yo estoy convencida que tienes que tener claro que tienes que reinventarte en la vida. Siempre he creído que los seres humanos, cuando salimos a esa jungla de asfalto que vivimos todos los días y más en esta ciudad, que es una locura vivir, nos ponemos máscaras, ¿no? La de la nadadora, la de la conferencista, la de la mamá, la de la esposa, y se vale porque es una forma de supervivencia en el canal que cruzas todos los días. El tema es cuando esas máscaras se te empiezan a voltear y te las empiezas a creer. Creo que el tema está en saberte que eres todas esas facetas. O sea, que eres una nadadora de aguas abiertas, pero también eres una mamá, pero también eres una esposa, pero también te necesita en mi caso, mis 2 perros. Y que Patricia Guerra tiene un cachito de todo eso. Entonces, en el momento en que cuando recibes esa noticia de posiblemente tienes el 30% de probabilidades de volver a caminar y te das cuenta que ya no te puedes agarrar de la nadadora, las otras facetas que también eres y que no son menos importantes que la nadadora, aunque la nadadora sea el más
que tienes un show off, te agarres de ahí, te agarres de lo que es Patricia y de lo que Patricia ha construido durante toda su vida en ese canal de la vida que ha venido cruzando. Si tú te centras únicamente en creerte que eres una sola faceta en tu vida y esa faceta tiene un quiebre, te vas a caer. Te vas a caer y va a ser muy complicado regresar. Es entender que somos seres humanos, es entender que tenemos una esencia, que venimos de una situación donde todas las actividades que realizas son importantes y que la trascendencia está en ser ese ser humano integral que te hace ser una mejor nadadora, una mejor mamá, una mejor pareja, y que al final del día todo eso suma para que puedas generar muchísimo más empatía, para que seas un ser humano muchísimo más consciente y que puedas ser muchísimo más funcional en el canal de la vida que cruzas todos los días. El cuerpo se adapta, la mente se resiste, y aprendí otra cosa que tenía que poner a la mente en mi servicio. Generalmente cuando entraba a nadar en el cráter del Nevado de Toluca, que era mi centro de entrenamiento donde entrenaba todo el tema de aclimatación, algún día me preguntaron cuál era esa similitud. Y la similitud era como si te fueras acercando en un túnel a un espacio totalmente incómodo del otro lado, donde ibas a tener dolor del cuerpo por el frío, donde tu mente muchas veces iba a divagar. Y la verdad de las cosas es que yo me veía, y aunque supiera que eso me iba a encontrar del otro lado, seguía caminando hacia él. Tuve que crear muchas estrategias en mi mente para estar presente donde tenía que estar y que no entrara una hipotermia. Empezar a generar calor dentro de mi cuerpo. Empezar a entrar en un remolino ascendente y no irme a un remolino descendente. Ese cráter del Nevado de Toluca se volvió mi mayor aliado. Y me di cuenta que la mente al final del día, si yo la ponía a mi servicio, entonces podía tener ese equilibrio físico, mental y espiritual, en donde necesitaba un equilibrio físico para empezar a entrenar mi cuerpo para lograr el cruce del Canal de la Mancha. Necesitaba un equilibrio mental donde encontraba las razones por las cuales o los para qué quería yo cruzar, y el espiritual para abandonarte y para verdaderamente tener esa conexión espiritual para lograr la trascendencia que tienes. Había muchas razones para no lograrlo, ¿no? Hacía frío, entra a tu mente y te dice ya para qué lo haces, te vas a perder, no puedes. Y en ti está la voluntad de regresar a ese centro, de regresar a esa brújula interior que tenemos todos los seres humanos, que es la que nos da la claridad para llegar a donde queremos llegar. Y ahí, en esa brújula interna, te descubres y te das cuenta realmente quién eres. No, el miedo es tu mejor aliado, o en mi caso ha sido mi mejor aliado, ¿no? Crucé un Canal de la Mancha en parte por no regresar a mi país totalmente derrotada y pasarme contestando toda mi vida la pregunta de por qué nunca crucé, ¿no? O por qué no lo logré. Eso hizo que moviera los brazos y las piernas muchísimo más rápido. El que me vieran derrotada, el que entrara ese común denominador donde las personas ponen a los atletas mexicanos de jugó como nunca pero perdió como siempre, y todas esas etiquetas que nos hacen daño como país, ¿sabes? El salirme de un común denominador, el demostrar que una nadadora, aunque no fuera de clima frío, aunque no tuviera la altura de un nadador, una espalda impresionante de un nadador, podía demostrar que un sueño que había vivido en mi cabeza durante 15 años, ¿no? Había llegado el momento de aterrizarlo. Y que aunque fuera de Mexican Skinny Girl, porque así era conocida ahí en la playa de Dover, si tenía la mente que necesitaba y el entrenamiento mental que necesitaba, podía llegar moviendo los brazos y las piernas a otro país. ¿Cómo te quitas ese miedo? Entrenando.
¿Cómo te quitas ese miedo? Conociéndolo, platicando con él, aceptándolo. La única forma de trascender todos los obstáculos o los quiebres que tenemos como seres humanos es cuando te sientas, cuando los conoces y cuando encuentras el recurso para salirte de ahí. El miedo siempre está de mi lado más presente, mi lado derecho, siempre está ahí. Yo creo que muchas cosas de mi vida las he logrado por miedo a no lograrlo, ¿sabes? Y es un aliado poderosísimo por tener una poca tolerancia a la frustración y entonces sé perfectamente bien cómo me voy a sentir si no logro algo que quiero en mi vida. Y con tal de no volver a vivir ese sentimiento, doy hasta el último esfuerzo, ¿sabes? Hay corrientes. Yo recuerdo que en ese primer cruce Canal de la Mancha, yo ya lograba ver el faro de Cap Griné, que es a donde tienes que llegar a Francia. Y después de haber nadado cerca de 10 horas, paro a comer y me dice Nora Toledano, mi entrenadora, me dice, tienes que nadar más rápido. Parecía realmente una frase chistosa, ¿no? Después de venir nadando 10 horas, ¿cómo quieres que acelere el paso? Me dijo, traemos una corriente en contra, estamos perdiendo tierra y necesitas nadar muchísimo más rápido. No vamos a parar a comer la siguiente comida porque entonces perdemos tierra y no llegamos al punto donde tenemos que llegar. Y ahí es donde te das cuenta que eres capaz y eres más fuerte de lo que crees. Todas esas situaciones que vivimos en la vida cotidiana que creemos que nos van a vencer, una enfermedad, caer en una depresión, caer en una relación tóxica, donde creemos que no podemos salir de ahí, es exactamente lo mismo que pasa con las corrientes que nos pasan en el canal de la vida a todos nosotros. Nunca vas a saber lo fuerte que eres hasta que llegues del otro lado. Y ese es el punto, entender y retarnos todos los días a ser cada vez más fuertes y a entender cuál es la verdadera versión que nosotros queremos de nosotros mismos. Hay veces que luchar de frente no sirve. Hay veces que moverse sin una estrategia tampoco sirve. Tenemos que ser y entender para dónde quiere jalar ese océano y empezar de alguna u otra manera a fluir para entender cuál va a ser el camino que tenemos que tomar para cruzar ese canal que estamos cruzando todos los días. Una seguridad emocional impresionante. Viene una felicidad interior impresionante. Viene una certeza y un reconocimiento hacia ti, de ti misma, de haberle apostado bien, de haberte convertido en el principal patrocinador de tu sueño, de ese agradecimiento de todas esas horas de entrenamiento, ese agradecimiento de haberte muchas veces exigido de más. Pasar a la historia de un país o lograr un récord mundial es algo que te llevas en el alma. Es algo que hagas lo que hagas de tu vida, eso va a permanecer ahí. Y eso te da razones, te da motivos, te da raíces y te da muchísimo impulso para el siguiente reto en tu vida, que no necesariamente tiene que estar relacionado con lo mismo, pero que al final del día te va a generar esa seguridad de empezar a perseguir sueños más grandes. Hay cosas que jamás he contado que quisiera compartir con ustedes en este primer episodio. Hubo alguna travesía cuando empecé de noche, al sentir ese frío, donde posiblemente emocionalmente no estaba donde tenía que estar y hubo un momento en el que pensé abandonar. No se lo dije a mi equipo, no lo mostré, pero sí lo pensé. Conocí una parte del océano que no conocía, como muchas situaciones de vida que no conocemos y que nos enfrentamos y de repente nos sorprende. Conocí un océano que me decía muy claro que si no estaba bien emocionalmente, no iba a aceptar que yo hiciera esa travesía. El agua estaba helada,
mis brazos pesaban, las olas golpeaban mi lado derecho y el mar parecía infinito. Cuando tú estás como nadador enfrente de ese gran océano y estás en el centro y no ves tierra hacia adelante, hacia los lados y hacia atrás, te das cuenta quién eres en este universo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así aquí afuera, solos, sin encontrar una salida, sin encontrar una puerta que se abra, sin encontrar una escucha de una persona que nos pueda no dar una solución, pero simplemente escucharnos? Es exactamente lo mismo. Tomas dimensión quién eres en el universo y te exige regresar a ti, regresar a ese centro y empezar de alguna manera a empezar de cero, recordarte quién eres, de qué has sido capaz y de ahí agarrarte para seguir adelante. La respuesta llegó ese día muy simple y era convertirme en la mujer que quería ser. Yo quería trascender, quería poner el nombre de mi país muy en alto, quería pasar a la historia de mi país como una atleta mexicana que cruzaba océanos, que recaudaba fondos para diferentes causas sociales, y el mar fue el que me dio el mejor vehículo y el mejor escenario para hacer eso. ¿Cuáles son tus escenarios? ¿Cuáles son los vehículos que hoy te mueven? ¿A qué vehículo te subes todas las mañanas para cruzar ese canal de la vida que cruzas todos los días, que posiblemente ni siquiera te has dado cuenta que todos los días hay una oportunidad para poner el nombre de México muy en alto, para empezar a perseguir un sueño, para salirte de una zona de confort de una manera más consciente y más verdadera? Ese fue mi para qué. Ese fue mi para qué y fue un faro a partir de ese momento en todas las travesías que siguieron y en una razón muy clara por qué valía la pena todos los días salir y demostrar de qué sí era capaz. La poca fe de ti en tu propia persona. El no convertirte en el principal patrocinador de tu sueño. El dudar de ti misma. El no apostarle. El meterte en esas dudas que tienen las demás personas y que después las haces propias. En escuchar de más a las personas de lo que opinan de ti y no ir a tu centro y encontrar ahí las razones y los motivos por los cuales decidiste empezar ese sueño y regresar a esa voz interior. Yo creo que la claridad y la humildad de entender que lo único que pasó fue un regalo de vida. Que tu vida sigue, que sigue siendo una mamá nadadora en mi caso, y que ese regalo lo único que va a suceder es que te va a volver muchísimo más fuerte emocionalmente de lo que eres. Yo creo que el lado oscuro es cuando te pierdes, cuando sales de ese gran océano y ya no le das las gracias a alguien de allá arriba y al mismo océano de que te dejó pasar, cuando te empiezas a desconocer como ser humano y cuando empiezas a desconocer a Patricia Guerra de la misma Patricia Guerra. Quisiera compartir contigo algunas lecciones que me ha dejado el mar, con algunos ejemplos como muy breves, ¿no?, de lo que es vivir las aguas abiertas y vivir el canal de la vida que cruzamos todos los días. La disciplina vence al miedo. Yo estoy segura que el miedo únicamente hace dos cosas con los seres humanos: o te impulsa o te frena. Tú decides si lo haces tu aliado o tu enemigo. Pero al final del día es una fuerza poderosísima para hacer cosas que muchas personas creen que son realmente imposibles. El cruzar un canal de la Mancha, el cruzar un estrecho de Magallanes, donde existe una motivación diaria, donde exige una disciplina diaria, donde muchas veces entramos en esas zonas de confort donde sabemos cómo hacerle, pero no necesariamente somos felices. Y entonces nos quedamos en un trabajo en donde no somos felices, nos quedamos en una relación donde no somos felices porque nos da miedo. Nos da miedo empezar o dar una vuelta de tirón o un giro de timón y empezar una nueva vida. Ese miedo
te impulsa o te frena. Y necesitas hacerlo tu aliado, porque si lo haces tu aliado vas a encontrar las razones y los motivos por qué vale la pena salirte de ahí. Otra gran enseñanza es: una meta sin fecha solamente es un deseo. Cuando tú empiezas a perseguir o empiezas a diseñar todo lo que es una travesía, faltan 2 años para empezar y para que estés parado en una playa sabiendo que del otro lado existe un país al cual quieres llegar moviendo los brazos y las piernas. Es exactamente lo mismo que empezar un matrimonio, que empezar una buena historia o una no tan buena historia. El salirte de una relación tóxica, el comenzar un divorcio, el empezar a pensar cómo te vas a mover de un lugar en donde simplemente no eres feliz. Tienes que ponerle una fecha, tienes que ponerle una hora, tienes que ponerle el compromiso que nace de adentro y que te mueve todos los días a salirte de ahí o a moverte simplemente del lugar, a incomodarte, a recordarte que no eres feliz y que la trascendencia de los seres humanos está en eso, en la felicidad que encontramos todos los días para cruzar el canal de la vida que cruzamos. La mente muchas veces te limita, pero el espíritu te libera. Esa voz interior de la que hemos hablado, de la que al final del día se vuelve el mejor motor para llegar del otro lado. Encuentra tu mente como tu cuerpo y empieza a moverte hacia ahí. Aunque nades sola, un equipo te sostiene. Ese equipo puede ser una familia, puede ser tu pareja, puede ser simplemente tu mascota. Empezar a entender que las familias se forman dentro de cada uno de nosotros, donde encontramos esa empatía, donde encontramos esa relación que te exige todos los días moverte de un lugar. Es ese barco que te cuida en una embarcación, esa voz que te guía, ese pizarrón donde existen esos mensajes que te ayudan a seguir y que te sacan del cansancio, que te sacan de la rutina, que te sacan del frío y que te sacan de ese temor de no llegar y tocar tierra del otro lado. El gran reto es la preparación, esa preparación que haces y esa preparación que utilizas todos los días para cruzar ese gran canal, que sabes que está ahí la meta, que caminas todos los días. Ahí es que caminas todos los días para llegar a donde quieres llegar, pero que muchas veces no encuentras un camino como muy claro o no encuentras un camino que no tenga obstáculos. Todos los caminos, todas las travesías tienen esos obstáculos y simplemente son para demostrarnos que somos lo suficientemente fuertes para todos los días buscar llegar a la meta. Puede llegar a ser una presión, pero yo creo que, si tú como ser humano siempre tienes en conciencia que puedes fallar y que los errores sirven para crecer en este canal de la vida, todo lo que espera la gente de ti pasa a segundo término. El tema son las cuentas que te entregas a ti de ti misma todos los días. Eso es lo que vale la pena. La gente puede esperar muchas cosas de ti. Tú eres la que lo va a dar o la que no lo va a dar. Tú eres la que le va a poner la etiqueta o no le va a poner la etiqueta. Tú eres la que va a demostrar que a veces se puede y a veces no se puede. Y el tema de que te afecte o no a tu persona, esa puerta la abres o la cierras tú. Y con quien debes de estar en totalmente armonía es contigo misma, con lo que aprendes todos los días en esas brazadas que das en ese canal. La conexión con cada uno de nosotros es la que nos hace ser esos seres humanos empáticos, es la que nos hace regresar a ese gran sueño, es la que nos hace cruzar ese canal que nos hemos propuesto. Al final del día, quiero preguntarte, ¿cuál es tu canal? Ese canal que necesitas cruzar, pero que lo has dejado de lado o lo has pospuesto. Ese miedo que te limita. Ese sueño que te sacude por dentro y que al final del día
te incomoda, pero no te decides a dar ese gran paso. Piénsalo, ponle un nombre y si quieres compártelo con nosotros. Este podcast está vivo porque tú estás del otro lado y porque tu historia necesita ser contada. Envíanos tu historia. Tu canal puede inspirar a otra mujer o a otro ser humano a cruzar el suyo todos los días. Quiero darte las gracias por acompañarme el día de hoy en este primer episodio donde el mar y la vida se encuentran y encuentran una comunión entre los dos. El agua simplemente se mueve, tú decides si flotas, avanzas o simplemente te detienes. Yo soy Patricia Guerra y este es el primer episodio del canal de tu vida.